Estas gallinas, criadas en libertad, ponen huevos 4 veces más ricos en vitamina D que los industriales, y su alimento no es más que desechos del jardín. Suena a cuento de hadas, ¿verdad? Pero según las corporaciones, que llevan años convenciéndonos de que las aves no pueden sobrevivir sin piensos compuestos y antibióticos, es una imposibilidad biológica. Lo que no quieren que sepas, las gallinas son una de las criaturas más autosuficientes de la naturaleza. Pueden convertir la luz del sol, las malas hierbas y los restos de cocina en proteína perfecta si no se les priva de su libertad. El secreto, enterrado bajo el asfalto de los supermercados, es sencillo. Cuando una gallina vive como la naturaleza manda, su huevo se convierte en un concentrado vivo de energía solar. No es solo proteína, es un código de salud, codificado por el microbioma del patio. Estamos acostumbrados a pensar que los métodos de los pueblos son reliquias, que las ancianas con pollitos en barreños y gallineros sobre pilotes son folclore. Pero a mediados del siglo XX fueron precisamente esas granjas de folclore las que salvaron a los pueblos de la inanición. En 1943, cerca de Tula, las mujeres mantenían una docena de gallinas en cobertizos improvisados. Esos huevos iban a los hospitales, donde los médicos notaron que los puntos de los heridos cicatrizaban más rápido. En Kazajistán, tras la sequía de 1975, los gallineros comunales de Auli y Karasu abastecieron de proteína a todo el distrito, mientras que las porquerizas de las granjas colectivas estaban vacías. Y en las fincas bielorrusas, donde las gallinas se criaban en gallineros con fermentación de heno, la temperatura interior nunca bajaba de 1 grado positivo incluso en invierno, sin electricidad alguna. La ingeniería popular es verdadera ciencia sin diplomas. ¿Por qué no oímos hablar de esto hoy? Porque la naturaleza no se puede patentar. Nadie puede registrar la fórmula de la luz solar, la hierba bajo los pies o las lombrices de tierra, lo que significa que no se pueden ganar miles de millones con ello. Es mucho más rentable vender piensos compuestos en bolsas bonitas y antibióticos en ampollas. La industria de los piensos no es agricultura, es petroquímica con plumas. Detrás de cada gránulo conveniente con premezcla, hay una fábrica que necesita que nunca sepas que la hierba bajo tu valla ya es pienso listo para usar. La revelación científica es sencilla. Un huevo criado en casa contiene hasta 8 veces más vitamina A, 3 veces más ácidos grasos omega 3 y 5 veces menos colesterol que un huevo de fábrica. Estudios incluso de institutos veterinarios soviéticos mostraron que las gallinas criadas en libertad tenían niveles de carotenoides en sus yemas que alcanzaban los 18 miligramos por 100 grana, en comparación con los 4 de las gallinas en jaula. La diferencia de color no es solo estética, es la química del sol. Cuando una gallina se mueve, picotea hierba, tierra, insectos, su microflora se convierte en un laboratorio de enzimas. Esta es una inmunidad natural que ninguna inyección puede reemplazar. El microbioma del gallinero es un escudo vivo. Las bacterias, levaduras y hongos que viven en el lecho crean un aire saturado de inmunomoduladores. Por eso las antiguas dueñas decían, lo principal es que el gallinero huela bien. Las granjas modernas han matado este olor, reemplazándolo por cloro. La esterilidad se ha convertido en sinónimo de control. Pero en la naturaleza, la esterilidad es la muerte. Una gallina que vive sobre serrín, empolvando sus plumas con ceniza, bañándose en polvo, se fortalece no solo a sí misma, sino también a su dueño. Su huevo es una vacunación diaria contra la civilización. ¿Cómo reconocer una verdadera gallina de pueblo? Tiene una cresta brillante, patas tan duras como la goma y una mirada alerta, no apagada. No corre hacia una persona por un gránulo. Busca un escarabajo. Su dieta es sencilla. Malas hierbas, hojas de col, grano, sobras de patatas cocidas y un baño de ceniza bajo un cobertizo. La fermentación del heno proporciona calor natural y probióticos. La gallina no se resfría porque duerme en un palo donde el aire es seco y cálido.
Su gallinero es un servidor de inmunidad de madera. El palo es un ascensor de libertad. Los huevos crudos de tales aves se pueden beber sin miedo. No tienen salmonela porque no hay antibióticos que destruyan la microflora. Los huevos cocidos retienen las vitaminas liposolubles, que el cuerpo absorbe 3 veces mejor. El caldo casero de una ponedora vieja es un concentrado de hueso líquido con más colágeno que las cápsulas de farmacia. Si añades un poco de hierba fermentada, como ortiga o alfalfa, obtienes un remedio para la fatiga invernal. Todo esto no es magia. Es una vuelta al sentido común. Una granja donde los humanos no ordenan a la naturaleza, sino que colaboran con ella, donde los desechos se convierten en alimento, y la gallina es una aliada. Cuando la gente dice que una gallina es una criatura primitiva, sonrío, porque es la cumbre de la ingeniería biológica. Su cuerpo puede recolectar minerales de las piedras, proteínas de las lombrices y vitaminas de la luz solar que brilla en la hierba. Pero la industria la ha privado de esta capacidad, convirtiendo al ave en una máquina viva para procesar piensos compuestos en huevos. Lo que no quieren que sepas, cada gallina de fábrica recibe unas 450 dosis de antibióticos al año, junto con miligramos de metales pesados y estimulantes del crecimiento. En los laboratorios, esto se llama mantener el equilibrio microbiano. En un pueblo, simplemente lo llamarían matar la microflora. En las antiguas granjas rusas, especialmente en las del norte, a las gallinas no se las alimentaba con grano, sino con una infusión. El puré de heno es una receta olvidada, mencionada incluso en un periódico agrícola de 1929. Toma un cubo de heno seco, vierte agua tibia sobre él, añade una cucharada de harina de centeno y déjalo reposar 2 días. El resultado es una gelatina líquida que fermenta, saturándose de bacterias. Las gallinas la beben con gusto y obtienen probióticos naturales, vitaminas B y enzimas. Esto era el equivalente al BioVit de farmacia, pero sin químicos. Hoy en día, la misma tecnología puede replicarse en un cubo de plástico en un balcón. Biólogos del Instituto Veterinario de Vitebsk en 1982 compararon 2 grupos de gallinas. Uno recibía infusión de heno y el otro se alimentaba con grano normal. La diferencia fue asombrosa. En el primer grupo, la producción de huevos aumentó un 19% y las enfermedades respiratorias se redujeron casi a 0. Ahora, piensa por qué tales estudios ya no se publican. Porque la industria no necesita gallinas sanas, las necesita dependientes. Hablemos del microbioma. Más de 400 especies de bacterias viven en el intestino de una gallina. Es un planeta entero bajo sus plumas. Cuando una gallina camina por el patio, no picotea el suelo solo por curiosidad. Recolecta colonias de microorganismos que la ayudan a digerir la comida y producir vitaminas. Estas mismas bacterias pasan al huevo a través de la cáscara y la clara. Por eso un huevo criado en casa huele a infancia y uno de fábrica no huele a nada. En las granjas soviéticas sabían esto intuitivamente. En los años 60, en los pueblos de la región de Chernihiv, los campesinos deliberadamente no quitaban el estiércol bajo los palos, sino que solo lo espolvoreaban con ceniza para que las bacterias vivieran. El lecho fermentaba, liberando calor y creando un entorno natural. Ese es el mismo gallinero sobre pilotes, donde el aire se mueve de abajo hacia arriba, purificándose. Los avicultores modernos consideran esto insalubre, pero las investigaciones de los microbiólogos de Novosibirsk muestran que la concentración de bacterias beneficiosas. Lactobacillus en tales gallineros es 15 veces mayor que en las instalaciones industriales estériles. Estas bacterias actúan como antibióticos naturales, desplazan patógenos, mejoran la inmunidad y estimulan la absorción de calcio. Por eso las gallinas de patio tienen huesos fuertes, cáscaras densas y no tienen raquitismo, incluso en invierno. Y ahora, números que te harán pensar. En un huevo de gallina de fábrica, la proporción de ácidos grasos omega 6 a omega 3 es de 19.1. Este es un desequilibrio inflamatorio que conduce a enfermedades cardiovasculares en humanos.
En el huevo de un ave criada en libertad, esta proporción es cercana a la ideal. 2.1. En los pueblos lo explicaban de forma sencilla. Los huevos alimentados con hierba son dulces. Y tenían razón. El omega 3 se sintetiza en el cuerpo de la gallina a partir de las hojas verdes, la alfalfa, la pamplina y la ortiga. Cuanta más clorofila, mayor es el nivel de grasas beneficiosas en la yema. Por cierto, las razas nativas como la salmón de Zagorsk, la jubileo de Kuchinskaya o la blanca rusa, se criaron específicamente para estas condiciones. Libertad, alimento debajo los pies. No requieren piensos compuestos, no se congelan a 25 grados y pueden encontrar proteína de forma independiente en el suelo. Sus huevos son densos, con olor a hierba. Pero hoy estas razas están desapareciendo porque no encajan en los estándares de fábrica. La industria se beneficia de gallinas que no pueden sobrevivir sin una bolsa con logo. Pasemos a la práctica. Si quieres devolver la verdadera fuerza a tu gallinero, empieza por lo básico: ventilación y lecho. Un error común de principiante es un cobertizo sellado herméticamente. Necesitas lo contrario: 2 tuberías, entrada y salida. El aire debe fluir, pero sin corrientes. El lecho debe ser de varias capas: ramas o virutas de madera en el fondo, luego hierba seca, luego paja y ceniza encima. No lo limpies a menudo, solo añade más. Después de un mes, empieza a funcionar como un bioreactor, liberando calor y alimentando bacterias. Añade un poco de polvo de tabaco o ajenjo seco a los baños de ceniza. Los parásitos no soportan esta mezcla. Si añades un poco de harina o arcilla, las plumas se volverán brillantes y densas. Esto no es cosmética, es armadura. Ahora sobre la alimentación. La dieta natural más potente es el pienso fermentado. Toma una mezcla de grano triturado, añade suero o simplemente agua con una cucharada de miel y déjalo en un lugar cálido durante 2 días. Comienza la fermentación láctica y las bacterias predigieren el alimento. La gallina come y absorbe el doble de proteína. Al mismo tiempo, las enzimas neutralizan las sustancias antinutricionales, los fitatos, que fijan el hierro y el zinc. Esto significa que el ave obtiene 3 veces más minerales disponibles sin ningún aditivo. Alimento verde: ortiga, alfalfa, llantén, trébol. Todo lo que crece bajo los pies está listo para servir. ¿Puedes hacer rollos verdes? Simplemente enrolla la hierba y sécala a la sombra. En invierno, se muelen y se añaden al pienso. Si añades una cucharada de harina de pescado o cáscaras de huevo molidas, obtienes un concentrado vitamínico universal. Por cierto, la cáscara es el mejor indicador de salud. Si es rugosa, porosa o quebradiza, falta calcio y D3. No corras a la farmacia. Simplemente pon un barreño con ceniza y luz solar en el patio. La gallina elegirá el lugar adecuado ella misma y empapará sus plumas con energía solar. Bajo la acción de la luz ultravioleta, se produce vitamina D en su piel, y esto afecta directamente a la calidad del huevo. Por eso en invierno, la producción de huevos cae drásticamente para las aves en cobertizos sin ventanas. No por el frío, sino por la oscuridad. Para mantener la salud sin medicinas, las dueñas de los pueblos daban a las gallinas infusiones de hierbas. Celidonia para los parásitos, manzanilla para el estrés, ortiga y menta para el apetito. La infusión es sencilla: un puñado de hierbas por litro de agua hirviendo, dejar enfriar, añadir al bebedero. El gallinero huele entonces a bosque después de la lluvia. La ironía es que todo esto no es innovación, sino un regreso. La naturaleza ya ha ideado un modelo ideal: sol, agua, tierra y ciclo. Todo lo demás es marketing. Los huevos de fábrica son copias de plástico de los reales. Parecen iguales, pero están muertos por dentro. Un huevo de verdad está vivo. Si se deja en un lugar cálido, no se pudre, se seca. Esta es una prueba de verdad biológica. En el pueblo decían: un huevo malo no huele, uno bueno huele a vida.
Y esto no es poesía, es bioquímica. Cuando volvemos a estos principios, no solo alimentamos a las aves, restauramos nuestra conexión con la tierra. Salimos de un sistema donde cada grano cuesta dinero y creamos un sistema donde cada brizna de hierba es un recurso. Donde antes había bolsas con logo, ahora crece alimento verde, se retuercen gusanos y las gallinas cantan. Esto no es romance, es autonomía. Cuando un patio de pueblo vive según las leyes de la naturaleza, se convierte no en una granja, sino en un ecosistema. Todo está conectado. El sol seca la hierba, la gallina picotea la hierba, el estiércol nutre la tierra, las lombrices digieren la tierra y alimentan de nuevo a la gallina. Este es el ciclo cerrado que los agrotecnoparques de laboratorio intentan reproducir por millones de dólares en la década de 2020. Pero nuestros abuelos lo hacían con sus propias manos en un trozo de tierra detrás del cobertizo. Lo que no quieren que sepas. Todo el secreto de la avicultura sostenible se ha encontrado hace tiempo, simplemente enterrado bajo el hormigón y la burocracia. El primer pilar del método es el alimento verde, energía viva. En la época soviética, esto se llamaba simplemente forraje. Se les daba a gansos, patos, gallinas, y en las granjas colectivas incluso había secadores de hierba especiales. Pero en los años 90, estas instalaciones se oxidaron porque se volvió más fácil comprar. Pienso que cultivarlo. Hoy, estamos volviendo a nuestras raíces. El brote hidropónico no es un gadget de moda, sino un laboratorio de vida de pueblo. Las semillas de trigo, cebada, avena o maíz se remojan durante la noche, luego se esparcen en bandejas y tras solo 7 días, una exuberante alfombra de verde. Sin suelo, sin fertilizantes, sin químicos. En la región de Tula, el granjero Gennady Oskin realizó un experimento. Alimentó a sus gallinas de Zagorsk exclusivamente con cebada germinada y desechos de patata. Después de 2 meses, su consumo de grano se redujo a la mitad y la producción de huevos aumentó un 12%. Crucialmente, el verde actúa como un estimulante hormonal natural. Las gallinas, al recibir masa de clorofila viva, activan la síntesis de vitamina K y carotenoides, que luego pasan al huevo. La yema se vuelve no solo naranja, sino ámbar, con el olor del verano. La explicación científica es sencilla. Durante el proceso de germinación, aumenta el contenido de lisina, un aminoácido esencial responsable del crecimiento de las plumas y la regeneración de los tejidos. En el grano seco, es de un 0,3%, pero en los brotes de 7 días, hasta un 0,9%. Esto es un aumento triple en el valor proteico sin un solo gramo de proteína comprada. Pero, ¿qué hacer en invierno cuando no hay alimento verde? Nuestros abuelos lo solucionaban fácilmente. Harina de heno, la hierba seca, la ortiga, el trébol, la alfalfa se trituraban y se añadían a los purés. Ahora se puede hacer aún más simple. Toma fardos de heno, vierte agua hirviendo sobre ellos y deja reposar toda la noche. El resultado es un té de hierbas aromático para las gallinas. Está lleno de caroteno y calcio. Y el olor estimula el apetito de las aves incluso en el frío. El segundo pilar, vermicompost o un ejército de lombrices de tierra. En los pueblos bielorrusos, esto se llamaba el sótano del estiércol. Las lombrices siempre vivían bajo el suelo del gallinero, que las aves ocasionalmente escarbaban. Esto no es solo proteína, es un concentrado de aminoácidos. 1 kilogramo de lombrices de tierra contiene hasta un 65% de proteína, un 15% de grasa y un conjunto completo de vitaminas B. Para comparar, la harina de soja contiene un máximo de 45%. Construir una mini vermifactoría es sencillo. Toma una caja vieja, pon una capa de tierra, hojas caídas, un poco de estiércol y cubre con paja. Lo principal es no regar en exceso. A las lombrices de tierra les gusta la humedad, pero no un pantano. Puedes alimentarlas con todo lo que sueles tirar. Peladuras de verduras, pieles de patata, pozos de café, hojas de té, sobras de pan.
Después de un mes, la caja contendrá una colonia que procesa los desechos en el producto más valioso, el humus, y con ello crea una fuente de proteína para las gallinas. Aquí hay un truco. Si añades un poco de harina de huesos o cáscaras de huevo molidas a la caja, las lombrices se volverán más nutritivas y carnosas, lo que significa que las gallinas obtendrán más calcio y fósforo. Darles un puñado de lombrices 2 veces por semana es suficiente para reemplazar por completo los costosos suplementos de proteína. En los pueblos de Kazajistán, todavía practican fosas subterráneas para obtener proteína. En las laderas del sur, cavan una fosa, la llenan con residuos vegetales y la cubren con una alfombra vieja. Después de un par de semanas, lombrices y escarabajos se instalan allí. Echan un poco de paja encima y se convierte en una granja natural de proteínas. En invierno, no se congela gracias a la fermentación. En primavera, las aves lo desentierran ellas mismas. El tercer pilar, larvas de mosca soldado negra, o como dicen en el sur de Rusia, la mosca soldado. Esta es una revolución biológica que la humanidad casi pierde. En los años 80, en la región de Krasnodar, los entomólogos realizaron experimentos sobre el procesamiento de residuos alimentarios utilizando estas larvas de mosca. Descubrieron que 1 kilo de larvas procesa 5 kilos de residuos al día, y el valor nutricional de la masa resultante es superior al de la harina de pescado. Tras el colapso de la URSS, estos desarrollos se olvidaron. Hoy en día, los entusiastas los están reviviendo literalmente en barriles de plástico detrás de sus casas. Las larvas de mosca soldado negra son una biomáquina ideal. No huelen, no pican y no se reproducen en la casa porque las moscas adultas viven solo 5 días y no comen. Toda su energía se dedica a poner huevos. De 1 gramo de huevos, nacen 2,5 kilos de larvas. Estas pequeñas comen de todo: restos de fruta, pan, gachas, incluso pasta cocida. En una semana convierten los residuos en un concentrado de proteína y los restos en compost seco. El truco está en el diseño. Si haces una caja con una pendiente suave y un pequeño montículo en el interior, las larvas, al alcanzar la madurez, trepan ellas mismas para pupar y caen directamente en una bandeja. Este es un mecanismo de autocosecha inventado por la naturaleza. Lo que la industria considera un milagro tecnológico es meramente una imitación del comportamiento natural. Para el uso durante todo el año, las larvas se pueden secar en invierno. Se convierten en gránulos de proteína crujientes que se pueden añadir al pienso. El análisis químico muestra: las larvas secas contienen un 40% de proteína, un 35% de grasa, incluyendo raros ácidos grasos omega 7, responsables del brillo de las plumas y la regeneración celular. Esto es lo que hace que un huevo de gallina sea verdaderamente medicinal. Al integrar estos 3 sistemas, alimento verde, lombrices y larvas, creamos un triángulo energético. En primavera y otoño, el alimento verde juega el papel principal. En verano, las larvas, y en invierno, las lombrices y la fermentación del heno. Así, el gallinero es independiente de la estación y del mercado. Es como su propio microcosmos, una bioestación autónoma que funciona sin enchufe. En la práctica, se ve así. Mañana, bandejas verdes con cebada hidropónica. Día, un puñado de lombrices de la caja. Tarde, un puñado de larvas secas. Todo gratis, todo de los desechos. Las gallinas comen, cantan, ponen huevos, y el estiércol vuelve al compost. No eres un granjero, eres un operador de ecosistemas. Y aquí está la paradoja: a menor intervención, mayor resultado. En las granjas avícolas industriales, un quecunuco de huevos requiere 2,3 kilos de pienso compuesto, mientras que en un sistema de pueblo, menos de 1 kilo de recursos naturales. El coste de un huevo cae a 0, pero lo que es más importante, el miedo desaparece. Ya no necesitas vigilar el tipo de cambio del dólar, buscar un proveedor ni preocuparte por el cierre de fronteras. Tu alimento crece solo, se mueve solo,
se reproduce solo. Esto es lo que temen las corporaciones. El campesino independiente, no pobre, sino independiente de bolsas e instrucciones, fuerte y libre. Porque tan pronto como dejas de comprar, pienso, toda la pirámide se derrumba, desde las plantas químicas hasta las redes logísticas. Un gallinero que funciona según las leyes naturales es un acto de resistencia, una pequeña revolución al canto de un gallo. Si este repositorio ha despertado en ti el deseo de salir al patio y mirar la hierba desde un nuevo ángulo, hazlo hoy. La naturaleza todavía nos está esperando, implacable. Hoy te mostraré cómo conectar 3 biosistemas: alimento verde, vermicompost y larvas de mosca soldado negra en un solo ciclo de alimentación anual, que transforma cualquier finca en una fábrica de salud independiente. Esto no es teoría, sino práctica, perfeccionada por decenas de generaciones de campesinos, olvidada y ahora revivida. Empecemos con la primavera. Cuando la nieve aún no se ha derretido, pero el sol ya calienta, comienza el sistema de renacimiento verde. Es precisamente cuando puedes colocar las primeras bandejas para hidroponía. Las semillas de trigo, avena o maíz se remojan en agua tibia durante un día. Luego se esparcen en una capa fina en cajas o incluso en palés viejos forrados con arpillera. Lo principal es no regar en exceso. De lo contrario, las semillas se asfixiarán. La humedad óptima es como una esponja escurrida. Después de 3 días, aparecen las raíces. Después de 7, un denso cepillo verde. Esta es una alfombra viva de vitaminas. Las gallinas comen todo: hojas, raíces, cáscaras. Esto no es solo fibra, es un cóctel enzimático listo para usar que pone en marcha la digestión tras el invierno. Si añades un par de gotas de miel o suero al agua de germinación, los lactobacilos se activan y el alimento se vuelve aún más nutritivo. Así comienza el curso de terapia vitamínica de primavera, sin pastillas ni inyecciones. Durante este mismo periodo, las lombrices de tierra se activan, sienten el calor y suben a la superficie. Aquí entra en juego el segundo sistema, el vermicompost. En primavera es especialmente importante darles combustible. Hojas húmedas, lecho viejo, peladuras de verduras. Después de 2-3 semanas se forma en la caja una masa suave y oscura que huele a tierra fresca. Esta es una señal de que el ecosistema ha cobrado vida. Para aquellos que quieran acelerar el proceso, hay un viejo truco llamado infusión de heno o bioté. Toma un cubo de heno, vierte agua tibia sobre él y déjalo al sol durante 2 días. La infusión se vierte en la caja de las lombrices. Esto no es solo humedad. Es un elixir vitamínico, lleno de microorganismos que activan el procesamiento de desechos. Como resultado, las lombrices se reproducen de 2 a 3 veces más rápido. A mediados de mayo, puedes empezar a dárselas a las aves. Cuando llega el verano, el tercer sistema ocupa el escenario. Las larvas de mosca soldado negra. Es una época de abundancia. El calor y la humedad crean condiciones ideales para la reproducción. Un diseño sencillo, un barril de plástico con tapa y orificios de drenaje. Los residuos de cocina se colocan dentro, cubiertos con una red en la parte superior para evitar que entren moscas comunes. Después de una semana, aparecen pequeñas larvas blancas. Se mueven, crujen y convierten los residuos en biomasa. Lo más sorprendente es su comportamiento de autocosecha. Cuando una larva está lista para pupar, trepa instintivamente hacia arriba. Si haces una rampa de plástico inclinada dentro del barril, ella misma subirá por ella y caerá en una bandeja. Por la noche, simplemente abres la bandeja y ahí tienes una porción fresca de proteína. Este es un autoalimentador gratuito, creado por la propia naturaleza. En julio y agosto, cuando el sol es particularmente activo, el alimento verde crece demasiado rápido y puede secarse. Por lo tanto, parte de él puede secarse a la sombra y almacenarse en fardos. Este es tu banco de hierbas para el invierno. La germinación puede hacerse menos durante este tiempo y el enfoque desplazarse a las larvas.
Con el calor, funcionan como un acelerador de procesamiento. Un kilgas de larvas puede comer 5 kilónica de residuos de cocina al día. También se genera calor, por lo que continúan su actividad incluso en noches frescas. A partir de finales de agosto, la actividad de los insectos disminuye gradualmente. Entonces el ejército del vermicompost se activa de nuevo. En este momento, las lombrices alcanzan su máxima densidad. Se pueden cosechar, pero no por completo. Una parte debe dejarse para la reproducción. Los propietarios experimentados hacen esto con un cálculo: 70% cosechado, 30% dejado. Así, la población nunca desaparece. Con la llegada del otoño, el alimento verde se convierte en la principal fuente de vitaminas. La hierba aún está cálida, pero menos suculenta. Es entonces cuando el sistema de alimento fermentado debe activarse. El grano, la avena, el trigo, la cebada se cubren con suero y se dejan durante 2 días. Comienza el proceso de fermentación láctica. Este alimento no se enmohece, se conserva bien y huele a manzanas. A las gallinas les encanta, y sus intestinos reciben una ola de bacterias beneficiosas. En invierno, cuando la tierra se congela y todo calla, el gallinero se convierte en un laboratorio de calor. El sistema de lecho profundo está funcionando. Una capa de serrín, paja y hierba se convierte gradualmente en compost, emitiendo un calor suave. La temperatura a nivel del suelo sube a +125 °C, incluso si hace un frío que pela fuera. Las gallinas se sientan en sus palos. Debajo de ellas hay una fermentación silenciosa en curso. Calefacción natural sin electricidad. Para mantener este proceso, hay que añadir hierba seca, un poco de ceniza y rociar con infusión de bioté una vez a la semana. Esto proporciona alimento para las enzimas y la microflora trabaja continuamente. En tales condiciones, no se genera amoníaco, no hay olor y el aire permanece limpio. En invierno se presta especial atención a la iluminación. La gallina es una criatura solar. Sin luz, deja de poner huevos porque no se produce vitamina D. Basta con colgar una lámpara con temporizador para las 6:00 AM y las 6:00 PM para simular un día largo. Y si hay una ventana, deja que el sol dé directamente en el palo del gallinero. Las gallinas encontrarán dónde calentarse. Ahora sobre la dieta estacional. Primavera. Brotes verdes, infusión de heno, ortiga finamente picada. Verano, larvas, malas hierbas, peladuras de verduras, pamplina, alfalfa. Otoño, alimento fermentado, hortalizas de raíz, remolacha, zanahoria, lombrices. Invierno, hierbas secas, patatas cocidas, lecho con microflora, ceniza. Esto crea una biodinámica cíclica donde cada sistema apoya al otro. El alimento verde nutre a las gallinas, sus excrementos nutren a las lombrices. Las lombrices proporcionan proteína, sus restos van a las larvas y sus desechos vuelven al suelo. Un bucle cerrado sin pérdidas. Ni un solo gramo de materia orgánica se desperdicia. Económicamente, esto subvierte el pensamiento convencional. El propietario medio de 10 gallinas gasta unos 15,000 rublos al año en pienso. Con el sistema de 3 ciclos, esta cifra cae casi a 0. Además, los subproductos, humus, larvas, verdes, se pueden vender. 1 kilogramo de vermicompost seco cuesta más que 1 kilogramo de grano. Así, el gallinero deja de ser un gasto y se convierte en una fuente de ingresos. Pero el mayor valor no está en el dinero, es la independencia. La verdadera libertad, cuando tus gallinas comen lo que creció de tus propios desechos. Cuando no dependes de bolsas y precios extranjeros. Cuando el huevo en tu mano huele a sol y tierra. Ese sentimiento no se puede comprar. Los antiguos decían, una gallina alimenta la casa si tú alimentas la tierra. Y ese es el quid de la cuestión. No solo estamos criando aves, estamos restaurando el círculo de la vida. Estamos devolviendo a la tierra su derecho a estar viva y a nosotros mismos, el derecho a ser libres. Hay un antiguo dicho: aquel que alimenta la tierra no conocerá el hambre,
Aquí reside todo el significado del método de la finca. La tierra no es solo suelo bajo los pies, sino un organismo vivo donde la gallina, la hierba, las lombrices y los humanos son células de un solo cuerpo. Lo que la industria llama biodesechos es en realidad un biorecurso. Vivimos en una era donde el estiércol se considera contaminación y el envase de plástico es la norma. Pero es en estos ciclos sucios donde se esconde la lógica más pura de la naturaleza. Hoy mostraré cómo un microbioma rural cerrado puede convertirse en una fuente de energía, vitaminas e independencia no peor que un panel solar o un generador diésel. Imagina que tienes 10 gallinas. Cada una come unos 120 gramos de pienso al día y pone un huevo cada 2 días. En el modelo industrial, casi medio kilo de grano se destina a cada huevo. En un sistema de pueblo donde el alimento crece solo, grano, hierba, larvas, lombrices, residuos de cocina, el coste se aproxima a 0. En un año, estas 10 gallinas ahorrarán hasta 150 kilos de pienso compuesto, lo que supone más de 10,000 rublos. Pero lo más importante es que producirán no solo huevos, sino un producto medicinal que fortalece la inmunidad de la persona que lo come. Los huevos caseros contienen 3 veces más lecitina, que limpia los vasos sanguíneos, y 4 veces más vitamina D3, formada bajo la influencia de la luz solar y el pastoreo libre. Según antiguos estudios del VNATIP, realizados allá por 1986, las gallinas que pastaban en praderas verdes tenían niveles de omega 3 6 veces superiores a las enjauladas. Y esto significa que el corazón, las articulaciones y el cerebro de una persona que come tales huevos funcionan como un reloj. Esta es la libertad bioquímica. Pero para lograr esto, hay que entender, una gallina no es una máquina, sino un microcosmos. Unos 100 millones de microorganismos viven en sus intestinos, y son ellos quienes deciden qué del alimento se convertirá en carne y huevo, y qué será simplemente estiércol. La fábrica de antibióticos destruye esta civilización invisible. La agricultura tradicional, por el contrario, la alimenta. Por eso es tan importante el lecho vivo. En las antiguas granjas de Rusia y Ucrania, el lecho no se retiraba durante meses, solo se espolvoreaba con ceniza, se removía con horcas y se añadía un poco de heno. Bajo la influencia de la humedad, el calor y las bacterias, la capa empezaba a fermentar. La temperatura en el fondo subía a +140 y el proceso continuaba como en un horno de pan. Este era un reactor de microflora natural. Los científicos modernos llaman a esto capa biotérmica. En realidad, es solo sabiduría sin fórmulas. Si tienes lecho, lo tienes todo. Calor, las gallinas no se congelan. Enzimas, mejora la digestión del alimento. Inmunidad, las aves absorben bacterias beneficiosas a través de sus patas. Y si pones un baño de ceniza encima, obtienes un complejo de spa ideal para las aves. La ceniza es una fuente de calcio, potasio y azufre. Limpia las plumas, seca la piel, mata los parásitos. Añade ajenjo seco, hojas de tanaceto y un poco de polvo de tabaco. Obtienes un insecticida natural que huele a bosque, no a químicos. Ahora sobre el microclima. Un gallinero no es solo un cobertizo, es una casa de luz de madera. Cada rincón en él debe respirar. 2 tuberías, entrada y salida, y una pequeña ventana. Las corrientes de aire matan, pero el movimiento del aire cura. Incluso el color de la yema depende de la humedad. Si el gallinero es demasiado húmedo, la yema se apaga. Si es seco, el ave bebe menos y come peor. Por lo tanto, en invierno es importante colocar bebederos calefactados para que el agua no se congele. Una simple bombilla de 40 davodienta resuelve este problema. Ahora desglosemos el ciclo energético de los residuos. Tienes hierba, sobras de cocina, hojas, cáscaras de huevo, ceniza. Todo esto debe circular en el sistema. Los residuos de cocina, a la caja de las larvas. Los restos de larvas y peladuras, al vermicompost. El vermicompost, bajo los lechos del jardín. De los lechos del jardín, alimento verde.
Del alimento verde, un huevo. Del huevo, una cáscara de huevo. De vuelta al compost. Un ciclo interminable sin pérdidas. En Siberia, en los años 70, a tal sistema se le llamaba máquina viva. Científicos del Instituto Agrícola de Tomsk construyeron un gallinero experimental para 200 aves, donde el estiércol no se desechaba, sino que se destinaba a la producción de calor y fertilizantes. Durante el invierno no gastaron ni un solo gramo de combustible. Todo el calor provenía de la fermentación y del biogás de los residuos. Como resultado, las gallinas no enfermaban y los huevos eran densos, como el mármol. Este experimento se cerró cuando los piensos compuestos ya preparados llegaron al mercado. La naturaleza fue entonces ignorada en favor del estándar. Pero hoy podemos reclamar lo perdido. Un patio pequeño puede convertirse en un bioreactor autónomo que genera calor, alimento e incluso electricidad por sí mismo. Si instalas un reactor de biogás sencillo, el estiércol, las lombrices y las larvas liberan metano que puede recolectarse. Un barril es suficiente para calentar un cobertizo y agua caliente. Esto ya no es romance, es la economía energética del futuro. A nivel de la salud humana, el efecto es igual de impresionante. Las personas que comen huevos de gallinas criadas en libertad obtienen el doble de hierro y ácido fólico. El caldo casero de una ponedora vieja contiene más colágeno que los suplementos costosos. En los pueblos se les daba a los niños y a los enfermos diciendo, «El pollo cura el alma». Los análisis modernos muestran que tal caldo contiene el conjunto completo de aminoácidos necesarios para la regeneración de tejidos. Y todo esto sin antibióticos, sin potenciadores del sabor. Si se incluyen en la dieta de las gallinas piensos fermentados, grano germinado, purés húmedos e infusiones verdes, sus huevos se convierten en un concentrado de antioxidantes. Aumenta allí el nivel de vitamina E y selenio, sustancias naturales anti-envejecimiento. Por eso las abuelas que vivían en los pueblos rara vez sufrían de problemas articulares y mantenían su piel clara. Simplemente comían productos reales. Ahora, sobre la seguridad. El mito de la salmonela en los huevos criados en casa es solo otra táctica de miedo de la industria. No es la gallina la peligrosa, sino la suciedad y el hacinamiento. Si las aves tienen espacio, lecho seco y agua limpia, el riesgo de infección se aproxima a cero. Además, la propia microflora natural del gallinero suprime los patógenos. Esto fue probado allá por 1978 por el Departamento de Microbiología de la Universidad de Kazán. Los científicos notaron entonces que las bacterias del lecho fermentado destruían las colonias de Salmonella enteritidis en 48 horas. Un antibiótico natural sin receta. Otro punto importante es el pastoreo libre. Sin movimiento, no hay salud ni sabor. Para 10 gallinas, basta con una parcela de 20 metros de pos, hierba, un poco de sombra y unos montones de tierra donde puedan escarbar. Si es posible, deja que las gallinas deambulen entre los lechos del jardín después de la cosecha. Eliminarán las plagas, aflojarán la tierra y la fertilizarán. En las granjas colectivas soviéticas, esta práctica se llamaba el arado de aves. Era una simbiosis perfecta. La gallina come insectos y la persona obtiene tierra suelta. Todo este sistema funciona bajo un principio sencillo: no tirar nada. Cualquier cáscara, corteza de pan, hierba, es un recurso. Incluso el polvo del gallinero no es desperdicio, sino fertilizante. Mézclalo con ceniza y siémbralo bajo los árboles, y verás cómo vive la tierra. La conclusión filosófica de este camino es esta: cuando dejas de ser un consumidor y te conviertes en participante del ciclo, la vida se vuelve más tranquila, pero más profunda. La mañana no comienza con titulares de noticias, sino con el canto del gallo. Ves cómo la gallina picotea la hierba, cómo el sol se posa en sus plumas, y comprendes: ya no dependes de los mercados globales. Tu desayuno es el resultado de tu aliento, de tu trabajo y de tu tierra. Esta es la verdadera libertad.
Lo que las corporaciones llaman la baja rentabilidad de la agricultura rural es, en hecho, su principal temor. Porque si cada patio se vuelve autónomo, si cada persona comprende que el alimento y la salud se pueden cultivar de la tierra y del sol, miles de millones de dólares en beneficios desaparecerán y solo quedará el conocimiento. Un conocimiento que no se puede comprar. Si esta historia ha cambiado tu visión sobre las gallinas comunes y las malas hierbas del jardín, suscríbete y dale a me gusta. Estamos desenterrando la historia y el conocimiento que intentaron sepultar. Siembra el futuro con nosotros. El próximo tesoro de conocimiento se abrirá muy pronto.